La tarde caía sobre la vecindad con un aire pesado, casi enfermo. El sol, enrojecido y difuso, apenas se filtraba entre las nubes densas que parecían flotar más bajas de lo normal, como si quisieran aplastar el lugar. El viento no soplaba. No se oía ni el canto de los pájaros ni el murmullo de los niños que solían jugar. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. El chavo estaba sentado en el barril, moviendo las piernas con aburrimiento. Su estómago rugía de hambre, y su mirada vagaba sin rumbo por el patio vacío. Fue entonces cuando escuchó el rechinido familiar de la reja abriéndose. El sonido retumbó más fuerte de lo que debía, como si la vecindad amplificara el eco de cada movimiento. Toc, toc, toc. Golpeó una voz grave, seguida del sonido de pasos pesados. Era el señor Barriga, con su maletín en la mano, y su hijo ñoño caminando detrás. «Ah, mire, mire», gritó el chavo, poniéndose de pie. «Ya llegó el señor Barriga». El eco repitió la frase con un retardo inquietante. «Ya llegó. Llegó. El señor Barriga». El hombre sonrió con amabilidad y miró alrededor. «Buenas tardes, chavo. ¿Dónde está tu amigo don Ramón? Vengo a cobrarle la renta». «Ahorita no está, fue al mercado con la chilindrina», respondió el niño. Luego, mirando hacia la calle, preguntó con curiosidad. «Ese coche nuevo es suyo, ¿verdad?» Frente a la reja, relucía un automóvil negro. Un modelo moderno, brillante, que contrastaba con la miseria del lugar. Pero había algo raro. El reflejo del coche parecía distorsionar las formas, como si el metal tuviera vida propia. El chavo se acercó un poco, y creyó ver por un instante que su reflejo en la puerta del coche no se movía igual que él. El reflejo sonreía, aunque el chavo no lo hacía. «Sí, lo compré hace poco», dijo el señor Barriga. «Pensaba lavarlo, pero no he tenido tiempo». «Yo puedo lavárselo, señor», ofreció el chavo con entusiasmo. «Y no le cobro nada». «¿De verdad?», preguntó el hombre, sonriendo. «Está bien, hijo. Pero ten cuidado. No rayes la pintura, ¿entendido?» «Sí, señor». ñoño miró a su padre con cierta incomodidad. «Papá. Ese coche. Desde que lo trajiste, suena raro por las noches». «ñoño, no digas tonterías», interrumpió el señor Barriga con tono severo. «Es solo un coche». El chavo fue por un balde y un trapo, y comenzó a llenar agua en el grifo del patio. Pero cuando abrió la llave, el agua salió espesa, casi rojiza, como si tuviera óxido. O algo peor. La observó un instante, pero su ingenuidad lo llevó a pensar que era normal. «Seguro es el tubo», dijo para sí. Mientras tanto, doña Florinda y Kiko salieron de su casa. «Kikin, no te acerques a ese coche», dijo la mujer con gesto de asco. «Los coches nuevos de ricos solo traen mala suerte a la gente pobre». «Pero mamá, mira qué bonito está», replicó Kiko, inflando los cachetes. El reflejo del coche mostró a Kiko con la boca abierta. Pero los ojos negros, completamente vacíos. El chavo no lo notó. Comenzó a lavar la parte trasera, tarareando una canción para no sentirse tan solo. El trapo mojado rozaba el metal, pero al hacerlo, el sonido no era el esperado. No era el chirrido húmedo del trapo sobre la carrocería. Era como un suspiro. Un suspiro ahogado que salía de adentro del coche. «¿Qué fue eso?», preguntó el chavo en voz baja. No hubo respuesta. Siguió tallando, intentando ignorar el escalofrío que le subía por la espalda. El reflejo del cielo sobre la pintura del coche parecía oscurecerse, como si el vehículo absorbiera la luz. Doña Clotilde, que barría cerca de su puerta, lo observaba con ojos fijos. «Chavito. No deberías tocar eso», dijo, sin dejar de mirar el coche. «Ese auto tiene una sombra encima». «¿Una sombra?», preguntó él, sin entender. «Sí. Hay cosas que traen su propio mal. Y no se limpian con agua», susurró la mujer. El viento sopló entonces, y la escoba de doña Clotilde cayó sola, aunque ella no se movió. El profesor Girafales apareció por la esquina, trayendo un ramo de flores. «Buenas tardes, doña Florinda», dijo con su voz galante. «Le traje estas rosas». Pero al mirar de reojo el coche, frunció el ceño. «Curioso. Ese modelo no se vende aquí». «¿Cómo dice?», preguntó ella, confundida. «Nada. Solo que parece un coche extranjero».
O más bien, antiguo. Girafales se inclinó un poco. Aunque el diseño parece fuera del tiempo. El señor Barriga se unió a ellos con una sonrisa algo forzada. Es de segunda mano, profesor. Lo conseguí a buen precio. El cielo se había vuelto gris. El chavo seguía tallando, cada vez con más fuerza, como si la mugre no desapareciera. Y en efecto, no desaparecía. Era como si el coche sudara. De las rendijas salía un líquido oscuro, espeso, con olor a hierro. De pronto, escuchó algo. Un golpecito, suave, desde adentro del maletero. El chavo se detuvo, paralizado. ¿Hay alguien ahí? El sonido se repitió, más fuerte. Y luego, un susurro, casi imperceptible. Sácame. El niño soltó el trapo. Miró hacia la vecindad, pero todos estaban distraídos. Doña Florinda reía con el profesor, don Ramón acababa de llegar con la chilindrina, y el señor Barriga discutía con él por la renta. Nadie lo veía. El chavo se acercó al maletero. El coche vibraba apenas, como si tuviera un corazón latiendo. Su mano tembló cuando tocó la manija. El metal estaba frío. Más frío que el aire. La levantó. El maletero se abrió con un crujido lento, como si protestara. Dentro. No había nada. Nada, excepto una toalla vieja empapada. Y una huella de mano marcada en el interior, con un color que no era pintura. Era sangre seca. El chavo retrocedió. Y cuando miró su reflejo en la puerta del coche, vio que su reflejo no se movía con él. El otro chavo lo observaba, inmóvil. Y luego, lentamente, sonrió. Una sonrisa torcida, ajena, llena de dientes afilados. Desde entonces, el aire del patio se volvió pesado, cargado con un olor a óxido y humedad. Doña Clotilde dejó caer la escoba por completo, sus ojos temblaron. El coche negro seguía allí, con el brillo de algo vivo. Y el chavo, con el trapo en la mano, no podía dejar de mirar su reflejo sonriendo dentro de aquel metal oscuro. La noche cayó antes de lo habitual. Era como si el cielo se hubiera cansado del día, y una neblina densa descendiera sobre la vecindad, cubriendo los pasillos con un manto gris que olía a humedad y hierro viejo. El chavo seguía junto al coche. El trapo estaba empapado, y el agua del balde tenía un tono rojizo, más oscuro que antes. Intentó moverse, pero sentía las piernas pesadas, como si algo lo mantuviera allí, frente al reflejo retorcido en la puerta del vehículo. «Chavo, ¿todavía estás lavando eso?», gritó don Ramón, que acababa de regresar con una bolsa de pan duro. El niño no respondió. Don Ramón frunció el ceño y se acercó, preocupado. «Oye, muchacho, ¿estás bien?». El chavo giró lentamente la cabeza. Su mirada parecía vacía, perdida. El coche. «No quiere quedar limpio», murmuró. «¿Qué dices? Déjalo ya. Anda a dormir, hombre», dijo don Ramón, tomando el trapo para quitárselo. En cuanto el trapo tocó el coche, don Ramón lo soltó de golpe. «Caracoles. Está helado». Miró su mano, notando que el trapo tenía una mancha negra que no había estado ahí antes. El metal parecía respirar. Una brisa gélida sopló desde el interior del coche, aunque las ventanas estaban cerradas. La chilindrina apareció detrás de su padre, con una expresión asustada. «Papito. No me gusta ese carro. Se está moviendo». «¿Moviendo?», repitió él. El vehículo vibraba apenas perceptiblemente, pero cuando todos lo miraban, se quedaba inmóvil. Solo cuando se daban la vuelta, parecía inclinarse, como si se acercara un poco más a ellos. Desde el otro lado del patio, Ñoño observaba con nerviosismo. «Papá, ¿puedo decir algo?», preguntó en voz baja. «Sí, hijo, pero rápido», dijo el señor Barriga, hojeando unos papeles. «El coche. Anoche lo escuché hablar». El hombre suspiró. «Ñoño, estás dejando volar la imaginación». «No, de verdad. Decía mi nombre», insistió el niño. El aire pareció enfriarse más. Incluso doña Florinda dejó de discutir con el profesor y miró hacia la calle. El coche seguía allí, con los faros apagados, pero con un leve brillo interno, como si algo se moviera detrás del cristal. Esa noche, nadie durmió bien. El profesor Girafales fue el primero en despertar al escuchar un sonido que venía del patio. Un goteo persistente, metálico, que parecía venir del coche. Tomó una linterna y salió.
La niebla cubría el suelo hasta los tobillos, y el aire tenía un olor denso, dulce y desagradable. Se acercó despacio, alumbrando el vehículo. El parabrisas estaba empañado. Desde adentro. Y en el vaho se distinguía una huella de mano. Pequeña. Como la de un niño. La linterna parpadeó. Durante un instante, Girafales creyó ver un rostro al otro lado del cristal. Pálido, con los ojos abiertos. Retrocedió, tropezando con un cubo de agua que el chavo había dejado tirado. El líquido se derramó, y el suelo absorbió el agua como si fuera arena. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió, pero una voz suave, quebrada, surgió desde dentro del coche. No me limpies más. El eco fue tan claro que el profesor dejó caer la linterna. Corrió hacia la puerta de doña Florinda, golpeando con desesperación. Doña Florinda. Despiértese. Ella abrió, asustada. ¿Qué ocurre, profesor? Ese coche. Hay algo dentro. Pero cuando ambos salieron, el vehículo estaba exactamente igual. Inmóvil. Silencioso. Solo el reflejo de la farola mostraba una leve distorsión, como si el metal se ondulara. El señor Barriga apareció con su pijama, molesto. ¿Qué pasa aquí? Su coche. Dijo Girafales. Hay algo raro. Ya basta. Gruñó Barriga. Estoy cansado de sus supersticiones. Es un auto, profesor, un simple auto. Entonces explíqueme por qué gotea sangre. Replicó Girafales, señalando el suelo. El señor Barriga bajó la mirada. Donde debería haber charcos de agua, había manchas oscuras, gruesas, con olor a óxido. Pero al parpadear, desaparecieron. El piso estaba limpio. Todos se quedaron en silencio. Solo se oía un zumbido bajo, constante, proveniente del interior del coche, como el murmullo de una radio vieja encendida. El sonido parecía formar palabras incomprensibles, como suspiros arrastrados. A la mañana siguiente, el chavo volvió al coche. No recordaba haber vuelto a su barril ni haberse dormido. Solo sabía que debía seguir limpiando. Su cuerpo se movía solo, sin hambre, sin sueño. «Chavo, ¿qué haces ahí otra vez?», preguntó la Chilindrina. «No terminé», dijo él con voz seca. «Aún está sucio». La niña se acercó, mirando el coche. «Pero sí está limpio». El reflejo en la puerta le devolvió su imagen, pero con una diferencia. En el reflejo, ella estaba detrás del chavo, aunque en realidad estaba a su lado. Su reflejo levantó la mano. Pero ella no lo hizo. «Chavito», susurró ella, retrocediendo. «No hables», dijo él, sin volverse. «Si hablas, se despierta». La niña corrió a buscar a su padre. Don Ramón salió apurado, pero cuando llegaron, el coche estaba completamente cubierto de espuma blanca, y el chavo seguía tallando con una sonrisa vacía. El trapo se había deshecho. Ahora era solo una masa pegajosa y gris que parecía absorber la suciedad. El agua en el balde hervía levemente, aunque nadie la había calentado. «Chavo, suelta eso», gritó don Ramón. El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el cansancio. «Me pidió que lo deje limpio», dijo, con una voz que no era del todo suya. La puerta del coche se abrió sola, lentamente, con un sonido prolongado. Un aire gélido salió de su interior, y dentro. No había asientos. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía absorber la luz del sol. Doña Clotilde apareció entonces, con un rosario en la mano. «No lo miren. No lo miren», dijo con voz temblorosa. «Lo que sea que habita ahí quiere entrar en ustedes». El viento sopló con fuerza, y la puerta del coche se cerró de golpe, con un estruendo seco. El chavo cayó de rodillas, jadeando, mientras el señor Barriga se acercaba corriendo. «Mi coche. ¿Qué han hecho con mi coche?», gritó furioso. Pero cuando tocó la manija, se apartó enseguida. El metal ardía. Un humo negro se filtraba por las rendijas. Todos se quedaron mirando cómo el coche temblaba levemente, emitiendo un zumbido cada vez más agudo, casi como un grito contenido. Y entonces, el motor se encendió solo. Sin nadie dentro. Las luces se prendieron, iluminando el patio como si fueran dos ojos. Los vecinos retrocedieron, aterrados. El coche del señor Barriga respiraba. El rugido del motor resonó como un lamento mecánico.
Las luces del coche cortaban la neblina del patio como cuchillos, iluminando los rostros aterrados de todos. El señor Barriga retrocedió, temblando, mientras el aire se volvía espeso y helado. Un olor a metal quemado y aceite viejo impregnó todo el lugar. El motor seguía encendido, pero nadie estaba dentro. El volante se movía solo, girando de un lado a otro, como si algo invisible intentara tomar el control. El coche vibraba, gimiendo como un animal herido. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse lentamente, una por una, produciendo un eco que retumbaba por las paredes de la vecindad. «Papá, vámonos», gritó ñoño, aferrándose el brazo del señor Barriga. «Tranquilo, hijo», dijo el hombre, aunque su voz se quebraba. «No pasa nada, es un fallo eléctrico». Pero el coche rugió de nuevo, más fuerte, como si respondiera a sus palabras. El chavo se arrastró hacia atrás, con los ojos vidriosos. «No quiere estar aquí», susurró. «Dice que el último que lo tuvo no lo dejó ir». Todos lo miraron. «¿De qué hablas, chavo?», preguntó don Ramón, intentando acercarse. «Dice que lo lavaron. Y lo lavaron hasta que no quedó nada». El niño levantó la vista, temblando. «Pero no de mugre. Lo lavaron de sangre». Doña Clotilde apretó el rosario con tanta fuerza que se lastimó las manos. «Ese coche no es de este mundo. Lo que guarda es lo que fue». «¿Qué insinúa, doña Clotilde?», dijo el profesor, intentando mantener la calma. «No lo compró. Lo heredó». Sus ojos se clavaron en el señor Barriga. «¿Sabe de dónde vino ese coche?». El hombre dudó. «Lo compré en una subasta. Dijeron que había sido de un hombre adinerado, que murió en un accidente». «¿Un accidente?», preguntó ella, con voz temblorosa. «No, señor Barriga. Ese coche no choca. Se alimenta». El viento sopló con violencia. Las luces del coche parpadearon. El motor aceleró sin que nadie lo tocara. Los faros iluminaron el rostro del chavo, que parecía paralizado. «Dice que no quiere que nadie más lo lave», murmuró él. «Porque cada vez que alguien lo limpia, recuerda». El metal del capó comenzó a deformarse. Una marca, como la huella de una mano, se formó desde adentro, empujando hacia afuera. Una segunda mano se unió. Luego una tercera. Y algo empezó a emerger, no del coche, sino a través de él. Una figura negra, líquida, humana en forma, pero sin rasgos definidos. De su superficie goteaba una sustancia oscura, que caía al suelo y se evaporaba en humo. Los gritos llenaron la vecindad. Kiko y la Chilindrina se escondieron detrás de sus madres. El profesor intentó proteger a doña Florinda, pero el aire se volvió tan frío que el aliento salía como humo. El señor Barriga abrazó a ñoño, sin saber qué hacer. Solo el chavo permaneció quieto, mirando aquello con una mezcla de miedo y compasión. La figura salió por completo del coche, arrastrando detrás de sí una estela de sombras. Su rostro se formó poco a poco, una máscara de piel pálida, agrietada, con los ojos hundidos. Y su boca se abrió, dejando escapar un gemido gutural que hizo vibrar las ventanas. «¿Qué eres?», preguntó don Ramón, retrocediendo. La voz respondió, arrastrando las palabras como si costaran esfuerzo. «Fui quien lo poseyó. Y ahora el coche me posee a mí». El señor Barriga gritó. «No puede ser. Yo solo lo compré. Cada dueño deja su parte dentro», murmuró la sombra. El coche detrás de ella comenzó a brillar, como si ardiera por dentro, y las sombras se retorcían en su interior, como cuerpos moviéndose en el fuego. Doña Clotilde alzó el rosario. «Vuelve a tu lugar. En nombre de Dios». Pero la figura se volvió hacia ella, y de sus ojos vacíos salió un destello rojo. El rosario se quemó en sus manos. Ella cayó de rodillas, gritando. El coche rugió una vez más. Las luces se encendieron con una intensidad ciega. El motor chilló, y las puertas se abrieron de golpe. La sombra miró al chavo y extendió una mano hacia él. «Tú terminaste mi tarea». El niño dio un paso atrás, llorando. «Yo solo quería ayudar». La figura se acercó. «Ahora estás limpio. Igual que yo». El cuerpo del chavo se tensó. Su sombra se alargó en el suelo, estirándose hasta unirse con la del coche. Por un instante, todo quedó en silencio. Y luego, el vehículo se apagó. Las luces murieron. El motor dejó de rugir.
Cuando todos se acercaron, el chavo ya no estaba. Solo el trapo, el balde, y una mancha oscura en el suelo, que brillaba como aceite bajo la luz tenue de la luna. El coche, en cambio, estaba impoluto. Brillante. Perfectamente limpio. Pasaron las horas. Al amanecer, el señor Barriga llamó a unos hombres para remolcar el coche. Pero cuando uno de ellos intentó abrir la puerta, retrocedió sobresaltado. Oiga, patrón. Esto. El hombre señaló el parabrisas. Marcadas en el vidrio, desde adentro, había dos manos pequeñas. Como las de un niño. Y entre ellas, escrita con el mismo vaho, una palabra. Gracias. El señor Barriga se llevó la mano al pecho, sintiendo un escalofrío que le subió por la espalda. El sol brillaba, pero el coche no reflejaba su luz. Era como si absorbiera todo lo que tocaba. Esa misma tarde, un camión se llevó el coche. La vecindad volvió a la calma poco a poco, aunque nadie hablaba del tema. Don Ramón se encerró varios días, doña Florinda dejó de salir, y doña Clotilde, con la mirada perdida, rezaba en voz baja cada noche. El chavo. Nadie volvió a verlo. Su barril seguía ahí, vacío, pero cuando el viento soplaba, se escuchaba dentro un golpeteo suave. Como si alguien, desde adentro, llamara para salir. Y una noche, mucho después, Ñoño despertó sobresaltado. En la calle, creyó ver un coche negro estacionado frente a la vecindad. Las luces estaban encendidas. Y en el asiento del conductor, un niño delgado, con gorra y sonrisa triste, pasaba un trapo por el cristal, una y otra vez. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.